Todas hemos visto, sufrido o hemos agredido en el cole o en el ISTI. Todas. Y tanto si éramos víctimas como testigos, hemos callado, porque siempre nos han dicho que esto son cosas de niños sin más importancia. A mí me tocó ser víctima, gafotas, gorda, gitana, sé de lo que hablo. Eso sí, a uno de mis acosadores le di lo suyo cuando descubrí que yo también podía sacudir la badana. Pero el acoso no es solo un problema individual, es un síntoma de problemas sociales más amplios. Los niños que acosan a otros no nacen siendo crueles, son productos de una cultura que perpetúa la discriminación, el machismo, la homofobia y tantas otras formas de opresión. Así que, al hablar del acoso, no podemos ignorar el contexto social en el que ocurre. ¿Qué rol juegan las instituciones? ¿Qué responsabilidad tienen las políticas públicas? ¿Cómo influye la familia, la escuela y los medios de comunicación en perpetuar o combatir este fenómeno? Como de costumbre, en Al Lío, ya sabes, al fondo y a la izquierda, queremos cuestionar las causas profundas, las raíces de esta violencia cotidiana y reflexionar sobre qué podemos hacer colectivamente para erradicarla. Vamos al lío. Bueno, arrancamos septiembre, cómo no, hablando de acoso escolar que ya tocaba. Y para eso hemos traído al mejor plantel que tendrían que estar copando todos los medios de comunicación. Así que, bueno, aquí en este programa siempre hacemos que os presentéis vosotras para que me quitéis trabajo. Así que si quieres empezar tú, David, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Yo soy David López, soy profesor de secundaria en materia de filosofía y también soy jefe de estudios. Ah, muy bien, pues muchas gracias por venir. Necesitábamos un jefe de estudios. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás, amigo, compañero? Hola, soy Paco Herrero, vengo de Valencia, trabajo en la Dinamo, Acción Social, y bueno, me dedico al trabajo social comunitario desde una perspectiva de cuidado a la infancia. Hablamos de pedagogía del cuidado y pedagogía de la ternura. Muy importante esa pedagogía de la ternura. ¿Qué tal, Patricia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, yo soy Patricia Rocu Gómez, soy doctora en Educación Física, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y bueno, en los últimos años estoy trabajando temas vinculados a la afrodescendencia, antirracismo, temas de género. Muy importante que estés aquí también. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, yo soy la presidenta de MACAE, de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, y llevamos 10 años luchando en prevención de acoso y ciberacoso y de todo tipo de maltrato con menores. Es importante que estéis aquí representadas. Muy bien, muchas gracias. Ira, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? Un montón. Pues yo soy Ira René, soy profe en la Comunidad de Madrid y baso mi pedagogía en trabajar precisamente todo lo que sea con los alumnos, pero contra las violencias, previniendo esas violencias e intentando evitarlas. Bueno, antes de empezar el debate, vamos a ir con Cristina Moyano, que nos va a contextualizar un poquito el tema con datos. Vamos a hablar. Hola liantes, espero que la vuelta de vacaciones os haya sido leve. Nosotras estamos de vuelta con un problema que ha pasado por delante de nuestros ojos, pero que hasta hace bien poquito no le poníamos nombre: el acoso escolar. ¿Y qué es? Pues según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, es cualquier forma de maltrato físico, verbal, psicológico producida entre escolares de manera reiterada, tanto en el aula o a través de las redes sociales. Según los datos del estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España realizado por la Universidad Complutense en 2023, casi 2 alumnos por clase han sufrido acoso. El acoso escolar se concentra principalmente desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO. En este estudio se afirma que hay un 6,2% de los estudiantes que se reconocen como víctimas de acoso escolar. Pero, ¿y qué pasa con los acosadores? Pues hay 1 por cada 2 clases, aunque el 16,3% de los estudiantes, casi 5 por aula, afirma haber presenciado situaciones en las que se ha acosado a algún compañero o compañera del mismo centro en los últimos meses. En el 5º informe de prevención del acoso escolar de la Fundación ANAR se refleja que los motivos más frecuentes para meterse con la víctima son su aspecto físico, las cosas que hace o dice o su cultura, raza o religión, incrementándose este último motivo en un 10% desde 2018. Y algo importante a destacar es la relación del acoso y del suicidio. En el caso del acoso escolar, el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida en algún momento.
En el caso del ciberacoso, este dato es del 21,1% de las víctimas y del 24,9% de los acosadores. Según el último informe de la Fundación ANAR, que gestiona el teléfono de ayuda a la infancia en riesgo, los casos registrados en esta línea telefónica de acoso escolar se han duplicado en 2023, pasando de 3.800 a 5.700 casos. Bueno, está claro que los insultos, las humillaciones y los golpes no son cosas de niños y está en la mano de los adultos poder solucionarlo. Así que os dejo con el debate a ver si podemos aprender un poquito más sobre el tema. Bueno, escalofriantes los datos que nos da Cristina Moyano, así que parece que el acoso escolar está mucho más extendido de lo que parece y que no son cosas de niños, que son lo que siempre nos dicen. ¿Cómo de extendido está el acoso escolar? Ira, ¿tú qué piensas? ¿Cómo descendida está la violencia en la sociedad? Ya. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa fuera de los coles y de los institutos, pasa dentro. Es el mismo tipo de violencia, solo que con menores de edad. ¿Qué pensáis, Paco? Sí, o sea, creo que hay que visibilizar la violencia hacia las infancias, que la viven, la sufren y también la protagonizan como cualquier otro sector social más. El tema es que, claro, al ser personas menores de edad, pues como que desde el mundo adulto pues hay un nivel más de escándalo y también de responsabilidad respecto a lo que ahí está pasando, pero bueno, es un sector social que también se está expresando de esa manera y expresa un malestar. Entonces, como adultos y adultas, creo que además de atender evidentemente lo que son las consecuencias de tanto dolor y tanto daño que implican, pues tenemos que reflexionar cuál es nuestra responsabilidad también como adultas y como adultos y dentro también desde el marco institucional de cara a generar un marco de malestar de las infancias que está bastante generalizado en muchos lugares y también en las escuelas. Como jefe de estudios, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo de extendido está? Yo creo que está bastante extendido, que las estadísticas lo muestran de por sí, coincide un poco con que al final es un comportamiento mimético de lo que ocurre fuera de la sociedad y sobre todo también de lo que cada vez desde más temprano nos exponemos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde vemos que hay muchos programas destinados a las infancias, a los jóvenes, en donde utilizan la violencia inclusive como forma de diversión, ¿no? Que vemos pues, programas de risa basados en accidentes, ¿no? Donde la gente sufre, ¿no? Entonces cada vez nos sensibilizamos menos con ello y cada vez entiendo que es una de las causas que puede promover, ¿no? Estos comportamientos dentro de las escuelas. Patricia, voy contigo. A ver, todas las personas que participan de algún modo u otro dentro de la institución educativa tienen diferentes responsabilidades y tienen que actuar, pero ¿qué está fallando para que esas cifras sigan en aumento? ¿O es que antes no se contabilizaban? Pues hombre, antes no se contabilizaban como ahora y bueno, pues hay una serie de valores que algo ha cambiado también en la sociedad. Hay el profesorado, ¿no? Al profesorado se le tiene un menor respeto, tiene una falta de autoridad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, aunque por supuesto es algo muy multifactorial, ¿no? Entonces, bueno, el problema es social, que se refleja, como decía antes el compañero, pues en una realidad en la escuela, en la universidad, en el deporte, en todas partes. José, ¿tú qué crees que es lo que está fallando? Bueno, a ver, creo que falla el conjunto entero. O sea, es que no es que falle una pata, es que fallan todas las patas al final. Nosotros en estos 10 años vemos cómo falla todo el sistema. O sea, no es que falle el colegio o falle el profesor, no, es que falla todo el conjunto. Y la sociedad en conjunto está fallando, y mucho, y mucho. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¡Jo, qué bien! Estáis de acuerdo, pero no vamos a debatir nada, chachos. Sí. Pensaba que iba a haber aquí con un jefe de estudios, ¿no? ¿Por qué hay tanto acoso escolar? Creo que hay familias, y que lo hemos vivido, que la responsabilidad lo achacan sobre todo a las direcciones, ¿no? A las jefas de estudios, a los directores. ¿Tú qué dices, David? Lo que pasa es que la causa del acoso no creo que se pueda vincular a los equipos directivos. Otra cosa es cuando se da una situación, se trata una situación de acoso escolar o de posible acoso escolar, cómo se debe actuar en los centros. Pero la causa del propio acoso yo creo que es poliédrica, que es compleja, ¿no? Que estamos hablando de modelos que son violentos en la sociedad, de expectativas que se genera con los jóvenes y con los niños que no satisfacen, que les genera mucha frustración, que eso también se traslada al fin y al cabo como violencia, porque como les estamos enseñando a gestionar los conflictos, y podríamos ir a ahondar por muchas causas, ¿no? Que yo creo que es complejo. Luego otra cosa que es distinta es cómo intervenimos en la escuela
e intentamos encauzar esas situaciones de acoso escolar y de violencia entre iguales, ¿no? ¿Qué puede hacer el profesorado para esto también? Bueno, o sea, yo creo que... ¿O qué está haciendo? Sí, yo creo que están como las dos cosas, ¿no? Por un lado la escuela como un lugar donde se refleja toda la violencia estructural y social, y luego también creo que hemos de analizar la escuela como un marco violento hacia las infancias, que eso también pasa, o está ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder entender también una dimensión más, no sé, del acoso escolar como una expresión de un conflicto pues mal regulado, mal resuelto, ¿no? O sea, entendemos que las criaturas y en general todas las personas pues necesitamos mecanismos pues para poder compartir, para poder sacar nuestros agobios, nuestras dinámicas también, para poder generar empatía, para poder generar cierto encuentro y cierta relación, ¿no? Y muchas veces la propia estructura, ya no tanto los equipos directivos, que yo creo que hacen todo lo que pueden y mucho, y me consta, ¿no? Sino la propia estructura es una estructura muy limitada para la vida, ¿no? O sea, lo que es una estructura escolar, sobre todo centros grandes donde pueda haber 1000 alumnos y alumnas, donde la mayoría del tiempo tienen que estar callados, sentados, donde los espacios de recreo son espacios vigilados, hay muy poco lugar para que la vida florezca. Entonces, cuando la vida no florece, pues es como una olla express, sale desde muchos lugares y luego no nos queda otra más que lamentar las consecuencias y de alguna manera acompañar esos procesos. Pero cuando hablamos de prevención, además de tener una práctica de prevención, creo que tenemos que estar reflexionando sobre la violencia institucional. Entonces, igual que tenemos unos discursos antipunitivistas muy claros respecto a los adultos y a las adultas, y vemos que el tema de las cárceles vale para lo que vale, pero vale como para poco, pues también entender que los espacios institucionales donde los niños y las niñas no pueden expresar emociones, no pueden contar lo que les pasa, no pueden convivir, no pueden acariciarse, no pueden tocarse, no pueden estar, y siempre están vigilados, y más ahora bajo la sospecha, ¿no? Porque todo ya puede ser sospechoso, pues son espacios donde realmente el malestar va a aflorar y luego realmente el daño también, ¿no? Entonces creo que también están esas dos cosas. Por un lado, la escuela como un espacio que cataliza todo lo que pasa a nivel social, y luego también la sociedad, como de alguna manera vamos gestionando, porque al fin y al cabo los niños y las niñas pasan muchísimas horas en las escuelas. Entonces no es un espacio más, es un espacio muy significativo. Entonces, si los niños y las niñas salen cansados con unas jornadas escolares larguísimas, sin poder ver a sus referentes afectivos, sin poder tener unas dinámicas de encuentro, pues eso va a complejizar la hora de abordar el problema. Está guay, estaba María José como asintiendo, y yo os lanzo la pregunta si lo que hay que cambiar realmente es la institución educativa, o sea, la forma de enseñar, cómo se organizan los centros, cómo se organizan las mesas, o qué hacemos con esto. Bueno, a ver, yo lo que decía antes de que falla todo el sistema, me refería precisamente a eso, es que no falla la escuela, falla la familia, la escuela, la administración educativa que tiene que poner los recursos y no los pone, entonces la falta de medios, la falta de formación al profesorado, se hacen los protocolos para cuando estallan los casos, no, tienes que tener un plan de prevención, hacer una prevención para no llegar a que explote el caso y tengas que abrir un protocolo de acoso. Eso es lo que nosotros hemos venido demandando todo el rato, que tiene que haber una prevención, no esperemos a que explote el caso de acoso, que a lo mejor el niño ha estado callado 4 meses y cuando ha explotado y quiere reconducir la situación ya te es casi imposible. Un caso de acoso, si lo coges en fase incipiente, a lo mejor lo puedes reconducir, pero si lo coges ya de 4 o 5 meses o un curso entero, es complicadísimo, casi imposible. Entonces, falla todo el sistema en ese sentido. O sea, luego tenemos niños a lo mejor que han salido dañados y no tienes ni siquiera recursos sanitarios acordes a los problemas psicológicos que tienen. Hay una falta de recursos tremenda ahora mismo en la salud mental. Entonces, todo eso conlleva a que cada día haya más problemas. ¿Por qué? Porque faltan recursos, porque no se puede pretender que un profesor que va a dar clase a un colegio pues sea psicólogo, esté haciendo vigilancias como los policías, pues porque no es su función. Me encanta que las referencias que tenéis cárceles y policías. Muy bien, estáis genial. Sí, es que a veces... Quería preguntar a David, porque me importa, ¿no? qué opinión tengas tú de lo que están diciendo, si realmente hay que cambiar el sistema educativo y cómo se está aplicando eso. Siempre achacamos las cosas, o en este programa siempre he escuchado esto de que faltan recursos, ¿no? Y cuando decimos faltan recursos, falta formación y pasta, ¿no? ¿Realmente falta esto? A ver, yo creo que sí. Es decir, no siempre falta dinero, o es el recurso que falta, pero por ejemplo los recursos humanos son muy importantes. Si nosotros pretendemos que el profesorado
esté interviniendo en unos mecanismos de prevención de la violencia en los centros educativos, debieran tener primero la formación adecuada para hacerlo y luego también el tiempo para poder hacerlo, ¿no? En Madrid, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el profesorado estamos inmersos en la campaña de menos lectivas, de 2 horas menos lectivas. No es que queramos trabajar 2 horas menos, es que queremos dedicar 2 horas lectivas a otras cosas, y muchas más, ¿no? Pero claro, si tuviéramos esas 2 horas lectivas menos, en vez de yo dar 2 clases de filosofía, que me parece muy importante, podría dedicarme a esta parte afectiva, a esta parte de ofrecer modelos más conciliadores con ellos, el hacer estas medidas preventivas. Entonces yo creo que es un poco lo que dice María José, ¿no? de cuando faltan recursos, claro, faltan ese tipo de recursos, ¿no? Lo económico, pues bueno, sí, está muy bien. También pasan por lo económico, porque que yo tenga, pues el profesorado tenga 2 horas menos lectivas, al final implica que se tiene que contratar más profesorado. Vamos a tener que hacer una huelga de niñes, ¿no? Que hagan una huelga las niñas para que no, para reducirles la jornada, ¿no? Para que pudieran hacer eso deberíamos educarles y empoderarles para que sepan que se pueden defender y sin embargo estamos haciendo lo contrario. Entonces esa es la labor que deberíamos hacer los adultos como responsables. Decirles a los niños, no, es que te puedes defender. Es que si no se defienden no hay nada que hacer, tanto de otros compañeros como incluso de los adultos. Tú has elaborado un proyecto enorme que se llama Proyecto Fénix contra el bullying. Sí. Y tengo constancia de que mucha gente se lo descarga, porque se puede descargar gratuitamente, es ¿cómo se dice? No me acuerdo, Creative Commons. ¿Qué te ha llevado, ¿no? a hacer eso? Y quizás sin medios económicos y sin medios no sé si de formación, sino porque la tienes, sí, ¿no? Pero sin tantos medios, quizás has sabido mirar las cosas de otra manera. Es también un poco de disposición. Siempre hay un problema económico, siempre detrás, porque no tenemos pasta para hacer nada, pero también hay un poco de disposición. Por un lado está la parte personal, he sufrido bullying y eso hace que estés como más concienciada con el tema, pero también está la parte de hay un montón de criaturas que no tienen por qué vivir esto y como adultos responsables y más dedicándonos a la educación hay que hacer algo. Y como no encontraba nada que realmente me ayudara dentro del aula, pues lo hice yo. Y es trabajar las mismas asignaturas, todo lo que trabajamos, pero hacerlo a través de lo que decía antes Paco, del cariño, de la pedagogía del afecto, de entender que son personas, en primer lugar, y ya está. ¿Qué decías? La inteligencia emocional. Se debería trabajar mucho eso. No, o sea, un niño feliz en un colegio rinde mejor que un niño infeliz, eso está clarísimo. Entonces, falta eso, falta trabajar las emociones. Hay niños con un montón de problemas que no saben cómo canalizar esas emociones. Entonces, eso ayudaría un montón también. Nosotros, de hecho, estamos haciendo talleres de inteligencia emocional para niños tanto de primaria como de secundaria y niños que a lo mejor habían sufrido un bullying de exclusión total del aula, de que nadie me habla y tal, han conseguido hacer amigos y han conseguido poder salir con algún otro grupo en su barrio o lo que sea, porque ya no sabían ni cómo hacerlo, porque habían perdido esas habilidades a raíz del maltrato que habían sufrido. Entonces, creemos que es muy importante también. Me gustaría añadir una cosita, que es que para trabajar la inteligencia emocional con las criaturas, primero deberíamos trabajarla a los adultos. Entonces, totalmente. Estamos un poco ahí atados de pies y manos porque el monstruo de colores en educación infantil es no lo único, pero que se cogen cosas como muy anecdóticas y hay que trabajarlo los propios adultos para poder entender ni siquiera qué es eso. Hay una palabra que has dicho, que ha sido bullying, que haciendo este programa nos planteábamos si, primero, que era un anglicismo y que mucha gente no sabe muy bien qué significa, y como una nueva palabra de estas que nos inventamos y de repente no sabemos de lo que me hablas, pero también yo pienso que la palabra bullying esconde el racismo de siempre, la gordofobia de siempre. No sé, Patricia, ¿qué piensas? Sí, a ver, un poco también enlazando con lo que han comentado las compañeras, decía Ira, por ejemplo, que hay que enseñar al alumnado a defenderse, también a empoderarse, ¿no? Utilizando también esa parte de trabajo emocional. Que, a ver, yo creo que el marco teórico curricular sí que están estos elementos puestos, pero hay que saber llevarlos al aula y hay que saber hacer lecturas de muchas cosas, sobre todo desde la perspectiva de la diversidad, atendiendo a las diferentes variables, sexo, genérica, étnica, discapacidad u otras capacidades. Entonces,
Creo que el profesorado se le culpabiliza muchas veces, ¿no? Porque es lo primero que tienes delante, ¿no? para expresar tu desacuerdo, ¿no? Con lo que está pasando con tu hijo, y por supuesto, si son cosas graves, por supuesto, ¿no? Pero al final hay una falta de formación, ¿no? que quizá no tienen en muchos casos, ¿no? Y también muchas veces porque tienen muchas otras obligaciones a la vez y cada vez se están asumiendo más funciones y al final es muy complejo, ¿no? Y al final todo ello queda siempre respaldado, ¿no? De esa necesidad de recursos económicos, etcétera. Entonces, pues la verdad que es bastante complejo, pero a mí sí que, por lo que yo trabajo y demás, sí que me parece que hay una falta de perspectiva, y hablo en concreto, que es desde lo que abordo yo principalmente, étnico-racial y de género. Hay muchas otras que por supuesto debemos atender, que no se es consciente. Entonces, se es consciente de toda esa violencia con respecto a estas cuestiones de manera manifiesta, pero no de la sutil, que es la que está presente en el día a día, y es una violencia que también está, que parece que es más pequeña y no lo es. Entonces, eso pues tiene que tener, digamos, un trabajo previo del profesorado de formación para saber primero identificar el problema, ¿no? Porque a veces cuando ya eres consciente es cuando ya has saltado y a lo mejor la persona que ha sido víctima es a quien se le culpabiliza, pero porque ha habido previamente una serie de conductas y acciones que han ido en contra de esa persona y al final ha saltado. Quiero decir que es todo mucho más complejo. Entonces, esa formación por parte del profesorado para gestionar ese tipo de situaciones. A nivel curricular, a mí me parece también que hay muchísimas carencias en este sentido, ¿no? Porque tenemos un currículum eurocéntrico en donde se obvian muchas realidades que tienen que ver con la diversidad del alumnado que tenemos en la Comunidad de Madrid. Seguimos en centros muy segregados, ¿no? Y eso también genera más problema todavía. Y un currículum que a mí me gustaría, es verdad que sí que está puesto sobre papel ciertas cosas, pero por ejemplo me gustaría que temas de otras diversidades y la diversidad étnico-racial estuviera como más presente, como el género ahora está más presente. Luego habría que ver realmente cómo eso se lleva al aula y cómo aterriza, pero bueno, es importante al final todo. David, ¿qué piensas? Vamos, yo coincido un poco con ella en el sentido de que la diversidad es una, bueno, no es que sea una de las causas, pero bueno, cuando existen los casos de acoso suele ser ante situaciones de diversidad, es decir, por cuestiones de identidad, por cuestiones de étnico-raciales, suelen ser los perfiles de las personas que sufren el acoso, ¿no? Entonces, frente a ese sentido, pues lógicamente un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes, ofrecer desde las instituciones educativas elementos que permitan que estas personas entiendan, como decía Ira, que tienen la capacidad de defenderse, que esa diferencia que ellos viven tiene que ser respetada y que no es el motivo de exclusión, y luego además educar a todo el resto de la comunidad educativa a ser inclusivos y respetuosos con esas diferencias. Como jefe de estudios, ¿qué poder tienes tú ahí? O sea, ¿qué baremo de poder o qué te permiten hacer, ¿no? Como jefe de estudios, en verdad, pues puedes promover dentro de... Pues, por ejemplo, si te lleva una denuncia de acoso, ¿qué haces tú? Si ahí llega... Hombre, denuncia de acoso no llega como tal, lo que llegaría sería como una notificación de un posible caso de acoso. Que lo sepas, vaya, que un profesor te diga y vaya y te diga, mira, es que tengo un niño, una niña, los padres que están sufriendo acoso escolar. Sí, ¿de ahí qué haces tú? Nosotros lo que hacemos, que en la Comunidad de Madrid es como se tiende a funcionar, ¿no? Desde el punto de vista institucional, ¿no? Que es seguir el protocolo de acoso escolar, ¿no? Que es notificarlo al director y a partir de ahí iniciar un protocolo de acoso que se inician unas averiguaciones. Otra cosa es que más se debiera hacer, porque eso al fin y al cabo pues, bueno, es preguntar a los involucrados, ¿no? A la víctima, al supuesto acosador, porque lo habría que determinar si eso es un caso de acoso o no, y a los espectadores. Pero yo creo que todas estas medidas que nosotros estábamos también comentando un poco, que tienen un carácter preventivo, es lo que puede ayudar a que esos casos de acoso tengan una mejor solución. ¿Y en tu cole se hace esto que estamos planteando aquí? ¿Perdona? ¿En tu cole se hace? Lo que estamos planteando aquí. Lo que estamos planteando aquí, yo en mi caso particular, porque eso habría que ir por centros particulares. Sí, por eso digo en tu cole. Sí, nosotros estamos en un proceso, porque bueno, somos un equipo directivo que llevamos poco, ha venido un orientador y entonces nosotros lo que estamos es ejercitando pues todo este pequeño músculo, ¿no? que cuesta mucho y es costoso de llevar a cabo.
Nosotros estamos desarrollando ahora proyectos de alumnado ayudante, proyectos de mediación, tenemos también las tutorías de convivencia en donde favorecemos que el alumnado gestione los conflictos con la ayuda de adultos, ¿no? Entonces, pues estamos intentando desarrollar todo este proceso. Muy bien. Involucrarlo dentro de la escuela, en términos generales, pues un poco por lo que se hablaba antes, la escuela está estructurada de tal modo que hacerlo es complejo, pero se hace. Es decir, hay instituciones y centros educativos donde se implantan los círculos restaurativos, donde se están desarrollando determinadas cuestiones. Pero claro, luego hay ciertas limitaciones y yo como jefe de estudios no soy todopoderoso en un centro educativo, lo cual tampoco es deseable desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, que el jefe de estudio pueda mandar y decir lo que le dé la gana. Entonces, claro, ahí hay cuestiones que hay que contar con los claustros. ¿Qué os parecen estos protocolos que cuenta David? Bueno, a ver, con respecto al protocolo de la Comunidad de Madrid, nosotros ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones que fallan precisamente por la falta de formación de profesorado, sobre todo, porque es lo que dice David, hay que hacer una serie de averiguaciones, interrogar a los niños y depende cómo ¿Hay que hagas... interrogar a los niños? Sí, los interrogan y les preguntan, ¿tú has visto si a este ha insultado al otro, si el otro no sé qué? Entonces, dependiendo cómo se haga esa investigación, va a ser o un fracaso total o un éxito total, depende cómo vayas a gestionar todo eso. Y en la mayor parte de los casos fallan y no se soluciona el problema porque precisamente al final se entera todo el instituto de que hay un protocolo, de que hay no sé qué, de que a mí me han interrogado, cuando ya es verdad que hay directores, nosotros hemos trabajado en algunos colegios, que le hemos dicho cómo y de qué manera, con un profesional muy experto en la materia, y entonces lo que hacen es, vale, lo hacen de tal manera que ya incluso obligan a los padres, tanto de la víctima como del acosador, a firmar un documento por el cual no se puede revelar nada de lo que se hable de esta puerta aquí dentro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores y no se puede extrapolar esta información, que es delicada, a ningún padre, a ningún niño, a todos los demás. Una investigación policial, ¿eh? Sí, totalmente. Es como, claro, es lo que yo decía, los profes no son policías, no saben hacer eso, no saben cómo preguntar muchas veces y buenamente hacen lo que pueden. Entonces, cuando eso no funciona, el protocolo se va directamente al garete. Por la cara que está poniendo Paco no puedo adivinar qué está pensando. A ver, ¿qué? Yo he abogado, ya que Paco habla de educadores sociales, yo he abogado porque muchos educadores sociales deberían entrar en los centros a ayudar a estas cosas. Paco, ¿quieres entrar en un centro a...? No. Bueno, sí. Sí. Claro, ¿por qué no? O sea, ojalá, ¿no? Los centros estuvieran abiertos a los barrios, a las gentes, a las familias, tanto para entrar como para salir. Pero vamos, o sea, como que se dirán las dos cosas, ¿no? Pues mira, me venía un poco a la cabeza conforme estábamos comentando, ¿no? La ley del 2000, la de responsabilidad penal de los menores, ¿no? Hablando porque tú has dicho lo de cárceles y tal. Cuando se hablaba de las cárceles de menores, se hablaba de centros de reeducación, ¿no? Entonces esa ley, que fíjate, tenemos ya 24 años ya, entró en vigor creo que el 13 de enero del 2001, pues tuvo la gran virtud de confundir lo que era la represión con la educación. Entonces, como que se planteó en esa ley que las cárceles de menores eran centros de reeducación y, por tanto, que directamente se podía intervenir desde el delito educando y coartar la libertad de los niños y las niñas podía ser bueno para ellos y para ellas y también bueno para la sociedad y desde ahí permitir ciertos castigos, ¿no? Y eso luego ha servido pues, para que se dé como el siguiente efecto, ¿no? El efecto reactivo de que en cualquier centro educativo pueda haber un protocolo, ya digo de acoso, pero no necesariamente de acoso, sino de convivencia que sea calcado a un proceso como judicial, ¿no? Donde haya una estructura pues, de una instrucción de un caso, de quién defiende, de quién acusa, de tal, y desde ahí, claro, en el mejor de los casos pues se hará justicia, pero toda la que es la parte de cuidar el proceso humano de personas que están muy dolidas, muy dañadas, que incluso pueden tener daños que vienen de atrás, de delante, de la casa, de la familia, del parto, de 1000 lugares, todo eso se termina cristalizando en ¿lo has hecho o no lo has hecho? Y es como muy reducido, muy reducido, ya digo, en el mejor de los casos, pues bueno, se puede garantizar la privacidad de las criaturas, se puede garantizar la privacidad de las familias, se puede intentar plantear un trato amable, pero estamos ya directamente pues apagando un fuego con una herramienta que no es la más útil, ¿no? Me gustaría decir que los que hacen esa investigación son profes del propio cole. Claro. Entonces, conoces al alumnado, aunque no le des clase, me Y parece yo muy también- complicado y muy... Y yo también he dicho que debería ser una persona, un Persona equipo externa, externo,
porque en muchos centros eso lo que ha propiciado es yo no quiero y el protocolo me da la opción de mentir y puedo decir que he hecho todo esto y poner que no hay acoso, porque nos ha pasado y hemos podido demostrar los acosos y luego han perdido sentencias judiciales a raíz de eso. Sí, pero es que no puede, la vida no cabe ahí. No, o sea, cuando hablamos, ya. Pero ya digo, ni siquiera con casos tan graves y tan dolorosos, ¿no? Cuando hablamos del régimen disciplinario, el régimen de convivencia que le llaman a cualquier, que todos los institutos lo tenemos y en todos los centros está, es un decálogo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero convivir no es eso, y convivir por una criatura de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años, que los tenemos en las escuelas desde muy jovencitos. Convivir no es saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Convivir es rozarse, es vincular, es ver al otro, ver a la otra. Entonces, desde ese lugar, o sea, o generamos, cuando hablamos de los recursos o no, o sea, yo realmente pienso que si depende de los adultos y de lo que hagamos las adultas y los adultos y lo que haga la institución, mal lo tenemos. O sea, tenemos que dar un protagonismo y reconocer el protagonismo infantil de las criaturas en este tipo de procesos. Cualquier problema gordo, y cuanto más gordo mejor, la voz de las criaturas, de los chavales y las chavalas tendría que ser más reconocida. Entonces, para mí son 3 claves: protagonismo infantil, derechos de la infancia y cuidados. Entonces, a ver qué protocolo de cualquier comunidad tiene como principios fundamentales esas 3 cosas: protagonismo infantil, cuidar a los niños y a las niñas y sus derechos. Entonces, claro, si eso no se da, pues bueno, pues vamos a ver. Entonces, claro, a nivel de recursos, no hay recursos, pero los centros educativos que tenemos en el Estado español son caros. Vale una pasta. Un centro de 1000 alumnos y alumnas a una media de 500 euros por chaval, más o menos, son mucha pasta. Es cuestión de prioridades. Entonces, claro, creo que hay que cambiar los contextos. O sea, muchas veces las violencias también se expresan por los propios contextos. Todo tipo de violencias, de la violencia machista, de todas las violencias raciales, ese tipo, en otro tipo de dinámicas, igual no lo sé. A ver, es un poco hippie lo que estoy diciendo, pero tú te llevas a un grupo de chavalines a la playa y a lo mejor las violencias que se expresan en el aula no se expresan en la playa. Y estamos hablando de los mismos niños y de las mismas niñas. Incluso podemos estudiar el ciclo atmosférico en la playa, no lo sé. Entonces, también cuando hablamos de pedagogías vivas y otras maneras, ya no plantearlo como unas dinámicas en términos más didácticos de enseñar Montessori y como algo instrumental, sino plantear modelos donde realmente los centros educativos sean centros de convivencia. Y cuando ¿Te parece un hippie o no? Cuando convivamos, resolveremos los problemas de convivencia, pero antes de convivir, hacemos problemas de convivencia a la vez que los intentamos resolver, ¿no? Es que estaba la Patricia poniendo una cara y yo estaba pensando, ¿le parecerá de verdad un hippie? No, un hippie no. Yo no digo lo que la argumento. Es broma, es broma. De la playita, es que soy del Mediterráneo. Ha molado mucho lo de la playita. Ya que me habéis traído de Valencia, pues por lo menos, yo qué sé. Claro. No, estaba pensando que cuando ha comentado lo de que pues, al final aparecen violencias diferentes, ¿no? Si te los llevas a la playa y tal, en el mismo aula, o sea, en la misma escuela, en el mismo centro educativo, el área de educación física del que yo conozco, al final el conocimiento del alumnado no tiene nada que ver al aula, al pupitre, a la mesa. O sea, tú ves a los... Vamos, y de hecho que es algo que pasa incluso en la universidad, en las clases que yo doy. O sea, soy capaz de detectar muchas más cosas de la manera de ser del alumnado que los profesores que les dan solamente clases teóricas. Entonces, ahí se desarrollan muchas interacciones en un contexto pues, más distendido, más relajado, y ves la esencia de la persona de primera mano. Es que ¿no? Y educación física mola mucho. Claro. Sí, pero también se dan muchas discriminaciones y se producen muchas cuestiones, también tomando como referencia también los modelos de referencia deportivos, y me voy al fútbol, por ejemplo. Eso es una realidad que sigue pasando, que en los centros educativos, en las actividades extraescolares también está muy presente, pues en las competiciones cuando salen, sobre todo por parte de las gradas. En un estudio que hemos realizado hace poco con el observatorio, bueno, que ha financiado el Observatorio de Racismo y Xenofobia, al final uno de los focos donde más se producía ese tipo de discriminación era de las familias, o sea, procedía de las familias y de las gradas, ¿no? en las competiciones. Entonces, bueno, pues creo que al final hay que observar un poco todo y ver. Quería comentar también otra cosa que has dicho antes. Vamos a hacer una sí, cosa, vale. guárdatela, que volvemos enseguida. Sí. Vámonos a ir a la calle, que nuestro fichaje estrella, Cristina Moyano, se ha ido a la calle a ver qué dice la gente de la calle, si ha sufrido acoso, si ha sido acosador. A ver, vamos a verlo.
Hola liantes, estamos de vuelta con una nueva temporada que sé que nos hemos echado un poco de menos. Empezamos con un tema no tan nuevo, sino más bien recurrente, que es el bullying y el acoso. Empezamos fuerte, así que vamos al lío. La primera pregunta es ¿cómo recuerda usted su etapa escolar? ¿Fue un buen momento o lo pasaste mal? Yo lo pasé espectacular. Hubo una época como que cambié de grupo de amigas, entonces eso fue más duro. A ver, yo lo pasé muy bien. Lo pasé bastante mal. Yo la verdad que lo recuerdo bastante feliz. Primaria, bueno, regular. Y la ESO también regular. Yo lo pasé un poco mal, porque los niños a veces son muy crueles. ¿Y había algún compañero que le hiciese la vida imposible a usted o a otra persona de su clase? A mí no, pero sí, siempre ha habido algo. En segundo de la ESO me hicieron bullying porque no les caía bien, hicieron un grupo de clase y empezaron a decirme de todo, que no querían salir conmigo, ni ser mi amiga, nada. En cursos mayores sí que con algunos chavales con autismo o déficit de atención sí que ha pasado cosas así y en menores también. ¿Y recuerda que en la clase de sus hijos o hacia sus propios hijos hayan sufrido acoso o bullying? Ninguno. ¿Ningún compañero? No, que yo sepa no hubo bullying en ninguno de los colegios donde estuvieron. El trauma de mi vida fue primaria, la verdad. Y luego me cambié de colegio, mejoró, pero lo pasé bastante mal. ¿Cuántos años tiene su hijo? 6 años. ¿Y en su clase ha vivido algún tipo de acoso, tanto él o algún compañero o compañera? ¿Algún compañero? Sí. Algún compañero se le hacía bullying, no yo. Me hicieron bullying desde que entré en 3 años hasta que mis padres se divorciaron en tercero de primaria. ¿Y en qué consistía este acoso? A ver, yo tengo un problema de crecimiento, ¿vale? Y entonces me quitaban las muletas, una vez me tiraban por las escaleras, se reían de mí. Yo, por ejemplo, no llegaba a cerrar los pestillos del baño y entonces tenía que sujetar la puerta con la pierna. Entonces abrían la puerta y se reían de mí. Desde marginación, comentarios suficientemente alto como para que los oiga. Tenía algunas pasiones como por ejemplo cantar. Bueno, subía algún video o algo así. Lo hacían ver a todos, a toda la clase, riéndose de mí, algo así. Golpes, empujones, un acoso físico a baja nivel porque con 6 años todavía no es muy grave. Ridiculizar que si tenía gafas o que si era gordito, que si estas cosas. Se ponía toda la clase en contra mía. Recuerdo una vez, cogieron hormigas, las metieron en una bolsa para tirármelas encima, me bajaban la falda. La parte estética, del color de piel. Empujones o lo que sea, ¿sabes? Así, insultos o por cualquier cosa, por cualquier defecto físico, sí, lo que sea. También. ¿Y recuerdas contárselo al centro? ¿Hizo algo? ¿Si se enteró? Bueno, se lo conté a mis padres, lo primero, y fuimos al colegio y dijeron que eso era cosas típico de niños. Para los centros es un poco complicado, tienen que preservar los derechos del niño, los derechos a la escolaridad del niño que acosa, con los derechos del niño que es acosado. No se lo conté a nadie porque bueno, me daba vergüenza. No sabía lo que era el bullying, no sabía prácticamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Empecé a dejar de no querer ir al cole, yo tenía bulimia, por las mañanas vomitaba, no quería ir al cole. No me sentía a gusto en clase y dejé de hacer los deberes y tal, y los profesores lo tomaban como esta niña es una vaga, no quiere hacer las cosas, y me castigaban. ¿Te tuviste que ir del colegio? Sí. No se lo conté al centro, o sea, no sabían nada. Sí que se lo conté a mi madre y me dijo que nada, que las dejase de hablar, que daba igual, que no me preocupase. Pero claro, a ver, para una niña de 13, 14 años es un bajón malísimo, la verdad. ¿Y cómo reaccionaron los compañeros al ver esta situación? En mi caso, por ejemplo, cuando veía algo así, intentaba ayudar a esa persona. Siempre hay gente que pasa y mira y se entera de todo y no hace nada, y siempre hay gente que ayuda. Hubo una persona que sí que estuvo conmigo, que es ahora una de mis mejores amigas. Solamente lo sabe ella, bueno, y de mi círculo cercano. Sí, mis amigos, pero eran poquitos, eran algo como 2. A ver, yo tenía un grupo de amigas desde primaria, bueno, desde infantil, que eran mis amigas. Alguien le dijo algo y les hizo cambiar la mente y no me volvieron a hablar nunca más y empezó ahí toda la movida. Yo si lo conozco pues intento meterme, pero si no conozco, no sé qué está pasando, tampoco puedo meterme, ¿sabes? No, normalmente no me meto. ¿Y cómo reaccionó el centro? ¿Hizo algo? En el instituto sí que había un programa que se llamaba Alumnos Ayudantes, que era especializado para tratar estas problemáticas. O sea, yo me acuerdo que había muchas tutorías. Hay ahora una tendencia muy fuerte a que los padres no se impliquen y lo deleguen todo en los profesores, y los profesores no son cuidadores. Había un proyecto en el que
niños del propio centro de un curso o 2 cursos más mayores también se mediaban en estas situaciones. El problema yo creo que radica más en los padres, siempre el niño que acosa tiene algún problema familiar, es ahí donde los centros tienen que incidir. Pues bueno, liantes, ya veis que el bullying no es ninguna tontería ni ninguna cosa de niños, es un problema y bastante gordo. Así que nada, os dejo que debatáis sobre el tema. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, qué fuerte, ¿no? Cristina Moyano siempre nos trae testimonios de la calle bastante fuertes. ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, a mí yo ya he visto las declaraciones, eso es lo que me encuentro diariamente en mi asociación. O sea, cuando hablaba la compañera sobre las clases de educación física, es curioso, pero en los casos de acoso escolar, el día que hay educación física, sobre todo en los casos de exclusión social del grupo, excluye al chaval o a la chavala, lo que siempre pone la víctima es excusas para no ir a clase de educación física. ¿Sabes por qué? Porque tienden los profesores de educación física a ponerlos por grupos o por parejas, y es el niño o la niña que nadie quiere elegir, ni nadie la quiero en mi equipo, ni nadie... Y eso también se nota bastante. O sea, en los casos de exclusión social se nota mucho en la clase de educación física. Sí. Ahí tienes tú la palabra. No, es así como dices, ¿verdad? Que puedes ser consciente o puedes identificar problemas, ¿no?, a partir de esas reacciones de los compañeros y las compañeras ante las personas, ¿no?, que puedan sentirse más excluidas y bueno, pues se ven muchas reacciones de primera mano. ¿Cómo habéis visto el vídeo de la calle? Pues... Yo ahora no puedo hablar mucho. Ya te ha dolido, ¿eh? Lo siento, Cari. Duro, que siga pasando todavía. Había mucha gente de muchas edades. Ya. Y sigue pasando. Sí, sigue pasando. ¿Cómo te has quedado tú, David? Apenado, ¿no? Pues sobre todo porque sigue ocurriendo y luego lo que transmitía, ¿no?, de que hay situaciones en las que los centros no han actuado del modo adecuado. La cuestión de los espectadores, que también se ve que es muy importante, que algunos han comentado de que a mí hubo una compañera que me ayudó, que fue la única, que sigue siendo mi mejor amiga, que esa figura es fundamental porque a veces es el cauce por el cual otras personas podemos llegar a conocer esa situación de acoso y prestar ayuda, ¿no? Entonces son grandes héroes para mí, ¿no? Es decir, que son anónimos porque están allí y tal, pero yo creo que son clave y fundamental. Yo pienso que cuando era pequeña sufrí mucho bullying, en plan, gitana, gorda, gafotas, ¿qué más quieres, no? Pero luego me convertí en acosadora. Cuando repetí tercero, yo fui una fiera. No te convertiste, te voy a decir lo que te pasó. Cuenta. Psicoanálisis. Tú sufriste un bullying tremendo y llegó un momento que llegaste al límite que dijiste hasta aquí. Entonces, no es que te conviertas, es una consecuencia de haber sufrido el bullying. Como no te han tratado ese problema que has sufrido durante tanto tiempo, al final llegas a un límite que te vuelves la parte contraria. Pero es una consecuencia de haber sufrido el bullying. Está muy interesante que cuentes esto, porque además quería hablar de estos niños que son los acosadores, ¿no?, que parece que no tienen nombre, y en los datos que daba Cristina al principio del programa, también se suicidan. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? O sea, ¿qué hacemos con estas personitas, criaturitas que no nacieron así? O... Fíjate, en los protocolos donde sí se reconoce el bullying a la víctima, yo ya he preguntado, bueno, ¿y qué habéis trabajado con la persona que estaba agrediendo a este niño o a esta niña? Pues hablamos con él. No, es que hay que ayudarle y hay que reeducar y hay que trabajar con ese niño, porque es que realmente quien necesita mucha ayuda también es ese niño. ¿Por qué se está comportando así en el colegio cuando a lo mejor ha venido su madre, cuando le han llamado diciendo tu hijo es el agresor en el protocolo de acoso, y la madre dice, pero si mi hijo es un bendito? No, a ver, en tu casa a lo mejor se porta bien, pero aquí, ¿por qué se porta así? Algo le pasa. Entonces, muchas veces empiezas a escarbar y encuentras niños que es que mis padres no me prestan atención y entonces me porto mal, y a ver si así de alguna manera me prestan atención. O tienen problemas X en su casa, o tienen un problema de ira y frustración que no saben controlar, y entonces los padres muchas veces ni se enteran de lo que les pasa. De todas formas, o sea, ya creo que la dualidad de víctima-victimario ya es muy reducida. Creo que va a ser muy complicado. O sea, realmente
creo que tenemos que hablar de las situaciones de bullying o de acoso como situaciones con múltiples interacciones. La persona que sufre a veces también pues luego comete viceversa, porque son unas dinámicas relacionales tóxicas en el sentido que hacen daño y que están pues mal calibradas, que no están conectadas con las necesidades y con los deseos de ese momento, y que son más bien pues dinámicas reactivas a otras violencias. O sea, lo tenemos muy claro que en la rueda de la violencia pues la gente reproduce lo que ha vivido, desde, yo que sé, podemos hablar aquí de Alice Miller con su propio bien, con el libro este de Por tu propio bien, o sea, como que realmente está ya muy fundamentado a nivel psicológico que cuando una persona recibe maltrato, recibe malestar, recibe violencia, pues una manera también de sacar eso y es generar daño hacia las demás. Entonces, a priori, desde un lugar abstracto, que yo creo que no se puede porque habría que hablar de cada situación más concreta y más particular, si yo tuviera que, no sé, tomar partido, diría que siempre la persona que comete el daño está más dañada que la persona que lo recibe. Sobre todo también porque a nivel social la persona que lo recibe va a encontrar más fácil, aunque sea desde un lugar paternalista, no restaurador, tal, va a encontrar un poco ese reconocimiento y de hecho creo que en la medida que a nivel social estamos tomando más conciencia de todas las violencias que nos atraviesan, pues también las estamos visibilizando. Es muy bonito el vídeo que se cuente, que se diga, o sea, es muy chungo que siga pasando, pero igual hace 20 años la gente no lo verbalizaba desde ese lugar. Entonces creo que desde esa hay más posibilidad de encontrar eso, y sin embargo las personas que agreden y que viven esas situaciones hay más incomprensión y realmente hay castigo. Entonces claro, es muy complicado también porque a nivel social, dentro de los contextos educativos es muy difícil, y cuando hablamos de reeducar, que pues antes hablábamos de inteligencia emocional, no sé qué, para mí son cosas que se tienen que experimentar, que se tienen que vivenciar. No vale con plantear pues el día de la no violencia y ponemos cartelitos de Gandhi, o el 8, el 8 de marzo, y entonces hablamos del problema de violencia de género. O sea, son cosas que se tienen que vivenciar. Cuando yo hablaba, entonces claro, valenciano te ha salido también. Claro, entonces hay que vivenciar cosas. Entonces desde ahí, cómo trabajas con una persona a la vez que se vivencia eso, y eso pasa, pues eso, dando mucho protagonismo por las personas que están en esos lugares entre iguales, y desde ahí pueden interaccionar poco a poco. Igual veo y no digo, igual digo y no veo, igual voy un poco ahí con ensayo y con error, porque al fin y al cabo tienen que ser participantes de ese tipo de situaciones, porque desde fuera, o sea, un helicóptero que venga aquí como si fuese un rescate en alta montaña, pues igual rescatamos, y a veces habrá que hacerlo. O sea, yo si mi hijo, mi hija tiene una situación de bullying, pues igual tengo que ir al cole y me lo llevo a casa y ya veo lo que hago, porque estamos hablando de pura emergencia. Pero en términos más educativos y más transversales, creo que realmente tendríamos que poner una mirada hacia las personas que cometen actos o conductas de bullying y hacer el esfuerzo como sociedad, porque al fin y al cabo somos adultos y adultas, y esta sociedad que tenemos la hemos construido también nosotros y nosotras y nos pertenece. Por tanto, las criaturas están de alguna manera viviendo en la sociedad que hemos ido construyendo entre todos y todas, es decir, mirar con ternura, mirar con cariño a la persona que está tan fuera de su eje como para estar haciendo daño. He dejado este trozo para que lo pongan y lo vean los profes, ¿vale? Deja este trozo así limpio, ¿vale? Hecho. Ira, quería decirte algo. Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho antes, de que la convivencia es vincularse y la responsabilidad última de las criaturas, porque hablamos también de centros de infantil y de primaria. La responsabilidad última de las criaturas es de los adultos, y si están en un cole es nuestra, es de los profes. Entonces, todo esto que estamos hablando está muy bien, pero que es que necesitamos una responsabilidad propia de decir, en esta sociedad en la que estamos viviendo, que estamos construyendo, qué estamos haciendo con las criaturas. Esta sociedad es adultocéntrica. Y creo que no cabe ahora mismo un debate sobre esto. Las criaturas importan tirando a poco. Entonces, si a nosotros como adultos no nos importan las criaturas, entre ellos tampoco. No estamos haciendo cohesión en el aula, no estamos haciendo la convivencia. ¿Cómo nos vinculamos los profes con el alumnado? Es que a lo mejor hay que quererles un poquito más y no copiar 20 veces, no voy a bajar las escaleras hablando, por ejemplo. ¿Hay vocación, Patricia, o no? Pues ¿Y amor? Yo sí veo vocación en el alumnado que viene a la universidad, y especialmente y sobre todo el alumnado de infantil. Las futuras maestras y maestros, bueno, digo maestras porque la mayoría son escépticas, yo creo que es el perfil académico que he visto con más vocación, de verdad. Sí, sí. Los de educación física también, pero
la de infantil. Te he cortado antes y no Sí. sé si tenías... Sí, pero ahora ya no me acuerdo. Bueno, pues ya está. No pasa nada. Hablas de vocación y de amor, que fíjate, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y muchas veces se reivindica la figura de autoridad del profesor, Ya, ¿no? O es sea, que que tenemos no esas dobles movidas, ¿no? O sea, que por un lado vemos, cuando nos conectamos con lo que los niños y las niñas necesitan, vemos cuáles son las habilidades que tendríamos que tener a flor de piel, y es realmente ser personas porosas para que los niños y las niñas pudieran chuparnos y de alguna manera intercambiar vida con nosotros. Sin embargo, queremos ser como autoridad, que yo, si viene la autoridad, aquí alguien me dice levántate, mueve la silla, yo lo hago, ¿vale? O sea, como que estamos como generando una doble imagen todo el rato, ¿no? Pero lo de la autoridad... Sí que creo que hay que también poner límites, o sea, Sí, es decir... Claro, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. Los límites se ponen para que funcionan desde el amor, lo otro no son límites, son normas, leyes. La autoridad se la tiene que ganar alguien, ¿no? No solamente por el profesor, y también el respeto que tú das, creo que es el mismo que recibes, ¿no? Casi siempre. Es que, yo conozco profesores de los que llaman de la vieja escuela, de los que están ahora a punto de jubilarse, que es que han estado en institutos de esos de macro, vamos, de 1.500, 2.000 alumnos, y en su clase a lo mejor no se movía uno, y no hacía falta ser un sargento, ¿vale? Entonces, en el tema de vocación, nosotros hemos notado mucho la diferencia entre el que es vocacional y el que no, porque hay algunos que no son vocacionales. Que yo he hecho la carrera de biología, a mí me han cogido, me han metido en este instituto, pero nunca he estado... O sea, no tienen la base que trae, ¿sabes? Entonces, se nota mucho. No sé si y alguno te dice, yo vengo a dar mi clase y ya he hecho mi trabajo y no quiero saber de nada más. Punto. También y se lo depende mucho de los modelos educativos en los que, el profesorado nos hemos formado. Efectivamente, también. Tendemos, porque sobre todo en secundaria, porque ya las etapas de primaria e infantil, yo creo que estáis más especializados en lo que es la docencia, los cuidados y demás, pero en la secundaria estamos muy vinculados o muy centrados en los contenidos. No tenemos esa formación, a no ser que tengamos un interés en completarla, y entonces la estrategia que tenemos es repetir el modelo educativo en el que hemos sido educados. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si yo tomo el modelo educativo pues en el que yo estudié, claro, y no reflexiono, no lo transformo, pues repito estrategias que no son las más adecuadas o están vinculadas con esto, cuidado, están más en la instrucción, en otras cosas que no tienen que ver con la educación. Yo no sé si la palabra es vocación, porque hay gente como que le rechina mucho esa vocación, como que suena más a iglesia, ¿no? Pero aunque tengas vocación, quizás hay que ver también cómo está dirigida esa vocación, porque hay mogollón de profes de infantil, a las que amo porque es la etapa más divertida y más guay, que tienen una vocación muy bonita de estar con los niños, pero no llegamos a ese trabajo previo de perspectiva de género, racial, etc. Entonces es una vocación de me gustan mucho los niños, que está genial porque te tienen que gustar, pero necesitamos también esa otra perspectiva. Y Que no sé si es vocación, no sé qué palabra es. No se trabaja tampoco mucho, pero eso ya es conocimiento, es decir, aparte de eso es esa lo que vocación, hablábamos antes de la es predisposición que tengas tú. Claro. Sí, pero se le tiene que facilitar, ¿no? al profesorado en formación inicio. No, pero yo creo que el propio sistema tiene que facilitar las vías, ¿no? Eso sería básico, pero no lo tenemos. Pues es una carencia, desde mi punto de vista. Igual los médicos que se están como todo el rato investigando y no, tendría que ser igual. Pero no entiendo la pregunta. O sea, los médicos como que están todo el rato estudiando y todo el rato no paran. Bueno, es una yo carrera. Creo que la formación tiene que ser continua. Por eso que habría que ver también los tipos de cursos de formación, que también hay cursos de formación. Claro. ¿Y por qué hace la gente los cursos de formación? ¿No? ¿Cuál es la motivación los principal? puntos de los sexenios, los tres. ¿Creéis que se comparte igual el acoso escolar y los protocolos son iguales en los centros públicos que en los privados? No lo sé. Buena pregunta. Pues mira, a ver, la concertada tiene el mismo protocolo que la pública, pero sí que son más reticentes a abrir los protocolos en la concertada que en la pública. De eso doy fe a día de hoy, porque el año pasado, y a veces yo tener que llamar a la comisaría de turno y a decir, oye, que aquí no quieren abrir un protocolo, cuando ha habido incluso a lo mejor un parte de lesiones y una agresión, ¿vale? Que ya nos ha pasado.
Entonces, sí, no me veas así, porque yo ya he vivido, yo tengo para escribir un libro, no, 3 enciclopedias, por desgracia, pero de cosas así que parecen surrealistas a día de hoy, pues todavía pasan. Y todavía tienes a la orientadora de turno diciendo al niño de 8 años de primaria o de 9, es que se tiene que defender y aprender a defenderse. Digo, bueno, ¿y qué pretende? ¿Que se lía a patadas con el otro y generamos más violencia? ¿O cómo es esto? ¿Cómo quiere usted que se defienda? Porque como no le diga cómo se defienda, lo que va a entender el niño es, vale, el otro me pega, yo me defiendo y le pego también. Entonces, claro, defenderse, vamos a ver, el niño viene aquí a estudiar, no a defenderse de nadie, pero claro, tienes que... Yo sí se lo digo a los míos. Sí. Oja, pues que llore la otra madre, no yo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchos niños que han sido educados en la no violencia y por mucho que les digas no van a dar una bofetada al otro, porque saben que eso está mal y entonces no lo hacen. Porque mira, yo en tu caso también llegó un momento en cuando le pasó a mi hijo que yo en su momento ya, cuando vi que estaba tan mal, le dije, mira, chico, vete y pégale un par de bofetadas. ¿En serio? Yo lo dije. ¿A tu niño? A otro mi hijo. niño. Y no, porque no estaba educado en eso, entonces no fue a pegar a nadie. Y se comió todo ese sufrimiento, lo que derivó una ansiedad y una depresión y un ingreso hospitalario. Pues yo creo que igual habría que educar también en Ahora, a día de hoy la también te defensa digo de que uno no le mismo. rechista a nadie. Yo siempre le digo, cuando saque a mi hija, le digo, cuida tu mente y tu cuerpo. Eso Sí, siempre total, le digo, tu total. mente y tu cuerpo, las dos cosas. A todos mis niños se lo digo. A ver, ¿qué hacemos entonces? Yo os propongo aquí como una rondita de qué proponéis para que tengamos a la infancia y a las criaturas mucho más protegidas y también como un poquito unos tips, 5 tips para los, no 5, pero algún tips para esos profes que están perdidas, ¿no? Aparte de les todas vuestras publicaciones, ¿vale? Pero Proyecto Fénix, a Patricia, que me consta también que ha hecho cosas de antirracistas, ¿no? A Paco, a María José. ¿Quién quiere empezar? Venga, no puede haber un silencio entre lo que termine y empecéis. ¿Quién quiere empezar? Ya está el silencio. Muy bien, Ira. Yo he empezado diciendo esto y me voy de aquí diciendo lo mismo. Cómo nos vinculamos con las criaturas y cómo queremos hacerlo. Si somos profes y vamos a ir al cole, ¿cómo queremos estar con esas criaturas? ¿Cómo quieres estar tú dando tu clase? Porque a mí no hay cosa que más me moleste que ir a clase y aburrirme o estar enfadada todo el día, ¿sabes? En plan, pásatelo bien con las criaturas, que cuando mejor os lo paséis, más vas a poder conocerles cómo son, porque están en un ambiente más en el que son ellos mismos, y se van a prevenir muchísimas violencias. Hay que hablar y hablar y hablar y dejarles hablar. Dejarles hablar, ¿eh? Yo, bueno, insisto en la formación inicial y continua una vez que se ejerce la profesión. Creo que también a nivel de currículum deben visibilizarse muchas cuestiones y trabajarse de manera transversal luego en el aula, ¿no? De una forma más explícita en algunos casos. A mí me parecen muchas cosas de manera implícita, pero de manera explícita para mí es necesario, porque si no, no funciona, ¿no? Esto es como lo de el deporte y la práctica es muy sano y se trabajan los valores, bueno, se trabajan, pero hay que conducirlos, ¿no? Entonces eso también tiene que ser conducido de una manera correcta. Y bueno, pues protocolos también quizá un poco más, no tan largos, que la víctima no sea la que se cambia de centro siempre, que haya también medidas de reparación, ¿no? Y bueno, no sé. María José estaba aquí cachicheando, venga, di. Pues mira, estoy de acuerdo con ellas en el sentido de que los protocolos tienen que ser menos burocráticos, ya para empezar. Estos son los tochos que se hacen en las comunidades autónomas, que algunos son el Quijote en verso, ¿sabes? Entonces, eso ya hay que ir eliminando, porque son cosas a veces de aplicar el sentido común. Vamos a ver, tú tienes niños y lo que dice ella, saber interactuar, saber hablar, ponerlos a hablar, que te expliquen lo que les pasa. A veces ven un niño triste todo el día y no son capaces de ir a decir, oye, ¿te pasa algo? Y a lo mejor el día que le preguntas o un día le preguntas y te empieza a decir, es que se mete conmigo, es que no me dejan jugar, es que no sé qué. Nadie pregunta. Siquiera un mínimo. A veces estás diciendo, mi hijo sufre acoso, y en toda la semana nadie ha ido a preguntarle ni cómo te sientes, o estás mejor, o lo que sea. Creo que no se lo preguntan a ninguno. A ninguno, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que primero protocolos desburocratizados ya para empezar, y luego una mejor formación al profesorado en todos los aspectos. Un solo sí es sí en el acoso, ¿no?
No, vamos, a ver, no solo por el acoso, ya por cualquier Te lo tipo... cuenta, le crees. Cualquier tipo de violencia, porque es que- hay una cosa de la que no hemos hablado y es la violencia que está sufriendo el profesorado en estos momentos por parte del alumnado. Es que hay mucho profesor sufriendo. Muchas bajas ha habido el año pasado por ansiedad y depresión porque no aguantaban el ambiente en su aula. Y eso es muy triste también. Es otro tema que creo que daría para otro programa. Bajada de ratios, por favor. Bajada que haya de menos ratios. alumnos por clase. Y yo quería añadir una cosa que se me ha pasado a decir antes, que también protocolos específicos antirracistas, porque no se puede trabajar Amén, de la hermana. misma manera unas violencias que otras, es que no es lo mismo. Antirracistas, LGTBI-fóbicos, todas las violencias vividas en la sociedad están dentro del cole. Ha habido uno que me ha dolido especialmente en el vídeo que ha dicho, sí, un compañero autista, es que seguimos igual. Sí, totalmente. David, que pensabas que te íbamos a dar toalla, pero no. No, Nos trataba bien, ¿verdad? Sí, está muy bien. A ver. Yo quería resaltar un poco lo que ha dicho Ira, porque yo por mi formación y por la materia que doy, creo que el diálogo, la formación dialógica es fundamental y la gestión de los conflictos a través del diálogo es esencial. Y luego también considero que las cosas que vamos aportando, teniendo en cuenta que toda la escuela, ¿no? Y yo particularmente secundaria, todo está estructurado a través de un horario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no está en un horario no existe, ¿no? Es decir, yo creo en lo transversal, pero creo que todas estas cuestiones se tienen que vertir o tienen que aparecer en un espacio dentro del horario en donde el alumnado tiene que trabajar estas cuestiones, pero con presencia, ¿no? Eso no puede ser que el profesor de educación física, el profesor de matemáticas, le diga, no, tú tienes que trabajar la integración o la no discriminación de la LGTBI-fobia, ¿no? Tiene que tener un espacio en la escuela, porque si no, en verdad no ocurre. Y según vamos avanzando cada vez más en la escuela, que el profesorado estamos cada vez más preocupados por los contenidos se van comiendo las otras cosas, a no ser que tengas un espacio en el que digas, bueno, esto es que se trabaja aquí. Paco. Bueno, a mí me sale así como una cosa primera, reflexionar sobre el tema del maltrato institucional que pueda haber en la educación y en las escuelas. Sobre todo porque en esa parte sí que creo que tenemos toda la capacidad y toda la responsabilidad. Entonces, primero intentar que las escuelas sean un lugar limpio de violencia, de adultos hacia niñas y niños, y de adultos desde la institución hacia las criaturas. De manera que, bueno, es un poco difícil, ¿no? Pero como intentar simplificar un poco las situaciones, de manera que cuando se exprese un malestar de acoso o de bullying, pues tener claro que es un lío entre criaturas y a ver cómo se resuelve, y que no hay 50.000 elementos importantes también de lo que es la estructura institucional que pueda estar repercutiendo y que además va a quedar siempre como opaca, ¿no? Como que no se va a ver tanto, ¿no? Entonces a mí ahí me parece como importante. La otra también parece importante no perder nunca el enfoque de derechos, o sea, entendiendo que los derechos de la infancia y la convención que se ratificó por parte del Estado español está ahí, entonces pues hasta las personas que agreden son niños o niñas y tienen unos derechos y hay que cuidar, y cualquier niño, cualquier niña no se puede aplicar un planteamiento punitivo como ni siquiera, yo creo que a nadie, pero ni siquiera como a un adulto o una adulta. Encerrando no se educa y tenemos que tenerlo como muy clara esa consigna y desde ahí ser creativas. Por otro lado también me sale el tema del protagonismo de las infancias y que sean ellas las que nos digan y nos orienten y nos planteen y nos ayuden a ver cómo regulamos y resolvemos esto. Y luego de cara a lo de las transversales y el horario, a mí también me sale como un elemento a veces de pasar menos tiempo en las escuelas. O sea, como que creo que también sería menos problemático el tema de decir, bueno, pues si en el cole se estuviesen 3 o 4 horas al día, pues igual podríamos hacer instrucción y podría ser que el profe de químicas y la profe de mates y la profe de literatura nos enseñara literatura, química y lo que sea con súper pasión, porque luego la vida va a aflorar a más lugares. Claro, cuando realmente hacemos jornadas escolares de criaturas de 12 horas, en algunos casos con matineras que se llaman aquí y tal, pues desde ahí tenemos que meter todo y tenemos que hacer educación medioambiental en sitios de cemento, tenemos que hacer educación emocional donde la gente no se hable, cualquier día tenemos también que hacer educación física en sitios que a veces no hay ni gimnasio, cuando tenemos árboles, bueno, aquí en Madrid los talan, ¿no? Pero como que en cualquier sitio, o sea, como que realmente es aprovechar otro tipo de contextos sociales que pueden estar acompañados por los adultos y las adultas en base a relaciones diferentes y entender que la capacidad que tienen los niños y las niñas, y creo que también nosotras, de aprender en términos de instrucción son unas poquitas horas. El resto de tiempos es disfrute, gozárselo y pasarlo bien. Y si vamos, por ejemplo, a los institutos, pues no hay muchos contextos, no hay sofás, no hay sitios para estar incómodos, los patios no son divertidos, entonces claro, frente a todo eso, pues es como más difícil. Entonces, desde ahí sí que
y ya por acabar, que igual estoy extendiéndome mucho. Te estaba intentando cortar todo. Vale, solamente decir que también, aunque sea también difícil, promueve un poco el planteamiento de centros pequeños. O sea, eso ya, por ejemplo, en protección de infancia ya se hizo, ¿no? Frente a los grandes macrocentros de niños tutelados, ahora ya se habla de pisos y de familias acogedoras. Pues entender la educación también como un espacio relacional más pequeño y también con textos menos institucionalizados. He dicho la playa, pero tampoco es una flipada. Nosotros en la Dinamo tenemos una huerta agroecológica y ahí estamos todos los días con chavales y chavalas de institutos haciendo cosas en horario escolar. Entonces, explorar esas maneras y liberar un poquito y que corra el aire, ¿no? Muchas gracias por venir a todas. Creo que nos ha faltado hablar de las redes sociales importantes y me quedo muy importante con esta huelga de criaturas para reducir su jornada laboral, que es en realidad su jornada laboral. Aquí lo dejamos, nos vemos la semana que viene aquí en Al Lío porque vamos a emitir todas las semanas. Hasta entonces, pues. Voy a tirar esto como el martillo.